Jamás hubiera imaginado que una tarde aparentemente tranquila podría desencadenar una serie de eventos que pondrían a prueba mi estabilidad emocional de formas que nunca había considerado. Mientras me dedicaba a la tediosa tarea de organizar el closet, buscando entre montones de ropa aquellas prendas que podría donar, mis manos tropezaron con algo que me resultó familiar y a la vez distante. Una vieja falda que había usado en mi juventud. Su tacto evocó memorias casi olvidadas, de días en los que la confianza y la despreocupación parecían fluir con naturalidad. Sin pensarlo mucho, decidí probármela, más como un acto impulsivo que como algo significativo. Al mirarme en el espejo, no pude evitar una sonrisa melancólica. Ese pequeño gesto me transportó a una época en la que todo parecía más sencillo y ligero. Mientras estaba absorta en mis pensamientos, reviviendo fragmentos de un pasado que creía haber dejado atrás, un golpe firme resonó en la puerta de entrada, sacándome bruscamente de mi ensueño. Mi respiración se detuvo por un instante, y un leve escalofrío recorrió mi espalda. Miré hacia la puerta con el corazón acelerado, preguntándome quién podría ser a esa hora. La tranquilidad de la casa parecía amplificar el sonido del golpe, y por un momento dudé en acercarme. Finalmente, reuniendo valor, me dirigí hacia la puerta, con una mezcla de curiosidad y una incomodidad que no lograba explicar. Mi corazón dio un vuelco ante el sonido inesperado y por un instante me quedé paralizada, preguntándome quién podría ser a esa hora. Finalmente, con una mezcla de curiosidad y aprensión, me dirigí hacia la puerta, sin saber que este simple acto marcaría el inicio de algo mucho más complejo de lo que podría haber imaginado. Cuando abrí la puerta, me encontré cara a cara con mi sobrino Julián, un joven de 22 años que había dejado atrás la inocencia de la infancia y se había convertido en un adulto. Su presencia me tomó por sorpresa, y al principio me costó reconocer al niño que solía corretear por mi casa en aquel hombre de hombros anchos y una actitud segura. Había venido para arreglar una fuga de agua en mi baño, algo que había olvidado por completo en medio de mis quehaceres. Sentí una punzada de vergüenza al recordar que aún llevaba puesta esa falda. Una prenda que ya no reflejaba la persona que soy ahora. La tela ceñida y el estilo audaz me parecían un eco de días despreocupados y un tanto ingenuos. A pesar de que nadie había visto ese atuendo en años, la idea de que alguien, especialmente Julián, pudiera verme así me hacía sentir fuera de lugar, como si estuviera aferrándome a un pasado que ya no me pertenecía. A pesar de mi incomodidad, respiré hondo y esbocé una sonrisa, intentando que mis movimientos parecieran naturales. Lo hice pasar con un gesto casual, evitando cruzar demasiado la mirada con él y confiando en que no repararía demasiado en mi atuendo. Mientras lo guiaba hacia el baño, me concentré en mantener una conversación trivial, comentando sobre lo ocupada que había estado en la casa, como si todo estuviera perfectamente bajo control. Sin embargo, mientras caminaba junto a mí para dirigirse al baño, noté algo peculiar en su mirada. Una chispa breve pero desconcertante que me hizo sentir algo que no podía identificar con claridad. Era como si un pequeño instante hubiéramos cruzado una línea invisible. Y eso me llenó de una inquietud que no podía ignorar. Mientras Julián estaba concentrado en reparar el lavabo, yo intentaba distraerme revisando mi armario. Para mí, ese espacio no era solo un lugar de almacenamiento. Era como un espejo de las distintas versiones de mí misma. Cada prenda que tocaba me llevaba a un momento diferente, un vestido que usé en una boda llena de alegría, un abrigo que me abrigó en un viaje inolvidable, y camisetas de días que había dejado atrás. Ese armario era un contenedor de historias y emociones, algunas que quería conservar y otras que deseaba dejar ir. Sin embargo, mientras intentaba navegar entre esas memorias, el peso de la tensión en la habitación hacía que cada movimiento se sintiera más torpe e insuficiente para aliviar lo que realmente me inquietaba. Este espacio, lleno de ropa acumulada a lo largo de los años, se sentía como un reflejo de mis propios recuerdos y etapas de vida. Cada prenda que sacaba y doblaba sin mucho interés real me transportaba a un momento diferente. Un vestido de una boda, un abrigo que usé en un viaje inolvidable, y camisetas que había dejado de usar hace tiempo.
Era como si, al manipular esos objetos, estuviera navegando entre las versiones pasadas de mí misma, buscando encontrar algo que hiciera sentido en el presente. Sin embargo, esa introspección no lograba disipar la sensación de incomodidad que llenaba la habitación, volviendo cada gesto mecánico y carente de propósito claro. Sin embargo, una sensación de incomodidad empezó a crecer en el ambiente, como si el aire se volviera más denso con cada minuto que pasaba. Cada vez que levantaba la vista, parecía que sus ojos se desviaban fugazmente hacia mí, solo para apartarse de inmediato. Trataba de convencerme de que todo estaba en mi mente, de que era una simple casualidad, pero esa tensión invisible que flotaba en la habitación no se disipaba. Me repetía que era absurdo sentirme así, que no había nada fuera de lo normal. Pero aún así, el silencio que compartíamos se sentía diferente, cargado de algo que no podía nombrar. Finalmente, decidí ir a la cocina para ocuparme en algo más concreto, esperando que el cambio de actividad calmara mi mente. Abrí el grifo para llenar un vaso de agua, pero mi mente seguía dando vueltas. Decidí preparar una infusión, tratando de encontrar algo de consuelo en el ritual de hervir el agua, elegir una bolsita de té y observar cómo el líquido tomaba color. Sin embargo, incluso esos pequeños gestos cotidianos parecían insuficientes para dispersar la tensión que llenaba la casa. Justo cuando pasaba cerca del baño, la voz de Julián me detuvo de golpe. «Tía, ¿podrías ayudarme un momento?», preguntó desde el interior, con un tono que intentaba sonar despreocupado. Me asomé con cierta reticencia, preguntándome qué podría necesitar de mí. «Creo que esta tubería está más complicada de lo que pensaba», añadió mientras sostenía una herramienta con una mano y me indicaba el grifo con la otra. Esa solicitud, aunque aparentemente simple, solo aumentó la sensación de rareza en el ambiente. Me acerqué al baño con cierta reticencia, dispuesta a ayudarlo aunque no podía ignorar el nudo de incomodidad que había empezado a formarse en mi interior. Y mientras me inclinaba cerca de él para sostener la herramienta que me pasó, no pude evitar sentirme expuesta. Como si la distancia física entre nosotros no fuera suficiente para aliviar la tensión que se había instalado en el aire. Julián parecía completamente absorto en su tarea, sus manos manipulando con destreza la llave y la tubería. Pero, de vez en cuando, su mirada se desviaba fugazmente hacia mí, con una rapidez casi imperceptible que me hacía cuestionar si estaba imaginando cosas. Intentando disipar mi propia inquietud, le pregunté con un tono deliberadamente casual, «¿Todo bien?». Su respuesta llegó casi de inmediato, acompañada de una sonrisa que intentaba ser despreocupada, aunque no logró disimular del todo una nota de nerviosismo en su voz. «Sí, tía, todo bajo control», dijo, pero había algo en la forma en que lo dijo. Un matiz sutil que no podía definir con claridad, como si las palabras ocultaran un significado más profundo. Al finalizar su trabajo, Julián se puso de pie, limpiándose las manos en los pantalones y comentó con una voz casual, «Nunca te había visto usar algo así, tía». Aunque intenté interpretar su comentario como algo inocente, sentí un leve escalofrío recorriéndome la espalda. Era una observación sencilla, pero la forma en que la dijo tenía un peso extraño, como si el significado trascendiera las palabras mismas. Ese pensamiento me acompañó durante el resto de la tarde, mezclándose con mis intentos de retomar la normalidad. Sin embargo, cuando finalmente me senté en el sofá esa noche para relajarme, mi teléfono vibró con un mensaje que confirmó mis sospechas. Era de Julián. El mensaje decía, «Hoy te veía diferente. No sabía cómo decírtelo antes, pero quería que lo supieras». Mi corazón se aceleró al leer esas palabras. Sentía una mezcla de incredulidad, desconcierto y algo que no podía definir con claridad. Traté de justificarlo mentalmente, diciéndome que tal vez solo era un cumplido mal expresado, pero no podía negar que había algo más. Mientras mi mente trataba de procesar lo ocurrido, un torrente de emociones me inundaba, dejándome en un estado de confusión que no lograba disipar. Al día siguiente, Julián llegó a mi casa mucho más temprano de lo habitual, casi como si tuviera algo urgente que decir. Su forma de comportarse era notablemente diferente, estaba nervioso, pero al mismo tiempo decidido.
Tras intercambiar unas palabras de cortesía que sonaron más como un preámbulo para algo más importante, finalmente confesó que había estado luchando con emociones que no podía controlar. Me quedé paralizada al escucharlo, como si el suelo bajo mis pies hubiese desaparecido por un instante. No era solo lo que decía, sino la intensidad con la que lo expresaba, como si cada palabra cargara el peso de una batalla interna que había estado librando en silencio. Intenté mantener la calma y buscar las palabras adecuadas para razonar con él. Le dije, con la voz más firme que pude reunir, que lo que estaba sintiendo era inapropiado. Que esas emociones no debían ir más allá y que necesitábamos establecer límites claros para proteger nuestra relación familiar. Mientras hablaba, podía ver en sus ojos una mezcla de confusión y frustración, como si estuviera intentando entender cómo algo tan intenso podía ser tan incorrecto. Fue un momento cargado de tensión, donde cada palabra parecía un intento desesperado de restaurar el equilibrio perdido. Esa noche, cuando recibí la llamada, mi corazón se paralizó. Me informaron que Julián había tenido un accidente y, sin pensarlo dos veces, tomé mis llaves y salí corriendo hacia el hospital. El trayecto fue un torbellino de emociones, preocupación, miedo y una extraña mezcla de culpa que no lograba sacudirme. Al llegar, mis ojos recorrieron frenéticamente la sala de urgencias hasta que lo vi. Estaba sentado en una cama, con un brazo en cabestrillo y un corte superficial en la frente, pero consciente. Cuando me acerqué, sus ojos se encontraron con los míos, y pude ver una mezcla de alivio y algo más que no podía identificar del todo. No es nada serio, dijo, intentando restarle importancia. Pero el tono de su voz traicionaba su intento de despreocupación. Aprovechó el momento de intimidad para reafirmar lo que ya había confesado antes. Con una voz calmada pero cargada de emoción, dijo, no puedo evitar pensar en ti, tía. Cada vez que algo me pasa, eres la primera persona en mi mente. Aunque sus palabras eran sinceras y de alguna manera conmovedoras, sentía un peso abrumador en mi pecho. Sabía que este no era el momento para entrar en detalles o confrontarlo directamente, pero también sabía que esta conversación no podía quedarse sin resolver. Traté de mantener mi expresión neutral mientras respondía, Julián, lo importante ahora es que estás bien. Hablaremos de esto más adelante. Mientras lo decía, una parte de mí se preguntaba si estaba haciendo lo correcto, pero también entendía que no podíamos permitir que esto continuara sin abordar las cosas con claridad. Días después, mientras ordenaba la sala, me encontré con un sobre cuidadosamente colocado sobre la mesa. Dentro, había una carta escrita a mano junto con un álbum de fotos que Julián había preparado. Al abrir el álbum, descubrí una colección de momentos familiares capturados a lo largo de los años. Celebraciones, cenas, viajes y pequeños instantes cotidianos que había olvidado. Cada fotografía iba acompañada de una nota escrita por él, resaltando detalles que admiraba de mí, mi paciencia, mi fortaleza, la forma en que siempre encontraba tiempo para los demás. Al leer la carta, sentí una mezcla de emociones que me abrumó por completo. Sus palabras eran profundamente conmovedoras, cargadas de una honestidad casi dolorosa. Expresaba cómo estos recuerdos habían marcado su vida y cómo yo había sido una figura constante de apoyo y comprensión. Sin embargo, también revelaba la intensidad de sus sentimientos actuales, algo que no podía ignorar. Sabía que todo esto estaba poniendo en riesgo no solo nuestra relación familiar, sino también su propia estabilidad emocional. Era evidente que necesitábamos encontrar una manera de abordar la situación antes de que las cosas se volvieran más complejas. Decidí llamarlo para que habláramos cara a cara, sabiendo que esta conversación sería difícil pero absolutamente necesaria. Pasé un rato pensando cómo iniciar el diálogo, eligiendo palabras que fueran claras pero empáticas. Antes de que llegara, me aseguré de que la sala estuviera ordenada, como si el ambiente pudiera influir en la tensión que inevitablemente traería la charla. Mientras esperaba, tomé una taza de té para calmar mis nervios, aunque cada sorbo parecía insuficiente para disipar la ansiedad que crecía en mi interior. Cuando Julián llegó, podía notar su nerviosismo a pesar de su esfuerzo por mantener la compostura.
Lo invité a sentarse en la sala, donde la atmósfera estaba cargada de un silencio que parecía pesar toneladas. Tras unos instantes que se sintieron interminables, comencé a hablar. Le dejé claro, con un tono firme pero compasivo, que no había futuro para lo que él sentía, que era necesario poner límites y que esta situación no podía continuar de esa manera. Mientras hablaba, sus ojos se mantenían fijos en los míos, reflejando una mezcla de tristeza y resignación. Sabía que mis palabras le estaban llegando, aunque también estaba claro que esto no era lo que él quería escuchar. Le sugerí con suavidad que buscara ayuda profesional, que se permitiera explorar y procesar sus emociones con alguien que pudiera guiarlo. Le expliqué que entender lo que estaba ocurriendo en su corazón era esencial no solo para él, sino también para nuestra relación familiar. Hubo un momento de silencio tras mis palabras, roto solo por un suspiro profundo de su parte. Finalmente, Julián asintió lentamente, aceptando mi consejo a pesar de la evidente dificultad que esto le suponía. «Prometo trabajar en esto», tía, dijo con una voz quebrada pero sincera. Aún visiblemente afectado, se levantó y me agradeció por la conversación. Al verlo marcharse, sentí una mezcla de alivio y tristeza, pero también la certeza de que habíamos dado el primer paso hacia una resolución. Con el paso de los meses, ambos logramos encontrar la manera de superar lo ocurrido. Julián y yo comenzamos a reconstruir nuestra relación poco a poco, basándonos en la honestidad y el respeto mutuo. Participamos más activamente en actividades familiares, como cenas y reuniones, donde pudimos compartir momentos significativos sin la sombra de lo que había sucedido. Julián mostró un cambio notable, se volvió más reflexivo, más centrado en sus propios intereses y pasiones. Por mi parte, me esforcé por mantener una comunicación abierta, asegurándome de que él sintiera mi apoyo sin cruzar los límites establecidos. Estos pequeños pasos contribuyeron a reforzar un vínculo que, aunque golpeado, terminó más sólido que nunca. Julián tomó la valiente decisión de buscar ayuda profesional, lo que le permitió reflexionar profundamente sobre sus emociones y reenfocarlas de manera saludable. Durante este tiempo, también encontró actividades que le apasionaban y le ayudaron a canalizar sus energías de forma positiva, fortaleciendo no solo su bienestar emocional, sino también su confianza personal. Por mi parte, aprendí una valiosa lección sobre la importancia de establecer límites claros desde el principio y de enfrentar situaciones difíciles con honestidad y empatía. Mirando hacia atrás, reconozco que este desafío puso a prueba mi capacidad de mantener el equilibrio entre el amor y la firmeza. Sin embargo, también me demostró la fuerza inherente en nuestras relaciones familiares y cómo la comunicación abierta y respetuosa puede ser un puente hacia la reconciliación y el entendimiento. Aunque la experiencia fue desafiante y en momentos dolorosa, nuestra relación familiar no solo sobrevivió, sino que se vio fortalecida. Ahora, nuestras interacciones están marcadas por un nuevo nivel de respeto y comprensión mutuos. Julián y yo sabemos que incluso en los momentos más complejos, es posible encontrar un camino hacia adelante si ambos están dispuestos a trabajar en ello. Este capítulo de nuestras vidas nos recordó que, en el corazón de cualquier relación significativa, la comunicación y el respeto mutuo pueden prevalecer y convertirse en las bases de un nuevo comienzo.